Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Roberto Alejos Podcast. Como ustedes saben, nuestra idea es hacerlo didáctico, bastante objetivo, que nos interesa y no se vale que no cuente usted esto. Realmente en este podcast lo que tratamos es de ir explicando no solo por qué se aprobó el presupuesto y por qué va como va, sino de qué se trata el presupuesto, cuándo es el último día para aprobarlo, con cuántos votos, qué pasa si no se aprueba, por ejemplo. Hemos estado haciendo capítulos, episodios, los llamamos diferentes, con Emetra. Nos interesa mucho que aprendamos mucho la educación vial, y ustedes saben que también tenemos un episodio aparte en el Club de Lectura con Alfonso Portillo, todo un éxito. La verdad que un libro al mes, el segundo martes de cada mes en Sofos, y lo hacemos presencial, y después aquí ustedes lo pueden ver ya tranquilamente a través de YouTube, así que no se vale que no lo cuente. Y hoy especialmente, pues usted no se ha inscrito, si no está entre los seguidores, repito, no se vale que no presione ahí el botoncito, ahí donde está la campanita, para convertirse en un seguidor, para que le avise cada vez que subimos un capítulo. Lo importante es que lo comparta, que cuente, que estamos hablando de todo un poquito y que lo hacemos lo más objetivo que se puede, lo más objetivo que nuestro corazoncito nos lo permite. Hoy estamos en una semana, la semana contra la corrupción. El gobierno, si algo ha presumido el presidente Arévalo y si de algo ha hablado desde el primer día, fue la lucha contra la corrupción. Aquí hemos tenido pláticas. Café, palabra que el otro año sí vamos a contar qué café tomamos. Hemos tenido pláticas con el ministro de Finanzas, por ejemplo. El ministro no suelta la plata, se llamó ese, es por qué. Entonces nos hablaba que es parte de la lucha contra la corrupción, toda la investigación, pero no queríamos y no había sido lo correcto. De verdad no se vale que está haciendo la semana, el día, exactamente el día 9, es el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción, y nosotros no estuviéramos en esa batalla con tanto que hablamos del tema. Así que ese es el tema de hoy, el tema de la lucha contra la corrupción. Tenemos al licenciado Julio Flores, ¿verdad? Julio Enrique Flores Reyes, porque si no pasa lo mismo, yo si no digo Alcámbara se enoja mi mamá. Claro, es parte del tema, pero además la familia siempre hay que identificarla como debe ser. Bueno, Julio, muchísimas gracias por aceptar venir a charlar, a tomarnos el cafecito y platicar un poco, ¿verdad? Julio es abogado y notario, también es economista, que esa es una mezcla ideal, digamos, que el abogado que sabe de números es muy exitoso, ¿verdad? Y en ese tema, economistas es un grupo bastante cerrado en este país, y hay que reconocerle, pero también tiene maestrías y estudios como el que a mí me encanta, Derecho Constitucional, ¿verdad? Y entonces ha sido de todo un poquito, tanto en estudios como en temas. Ya ha estado en temas de participación ciudadana, de transparencia en las organizaciones que trabajan en transparencia. Ahí lo hemos visto antes en la CAS, en la Corra de Náhuatl, o Coacción Ciudadana, o en fin, toda la gente con la que tuvimos el gusto de trabajar transparencia. También estuviste en el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad, Julio? Ajá. Sí, pues, ¿verdad? Así que ya hasta ahí me quedo, bienvenido. Así que empecemos por decir cómo se llama esta organización. El presidente de la República, por lo que yo sé, estaba en esa, ¿qué hacemos en la lucha contra la corrupción? El típico comisionado, la oficina, la secretaría, pero el tema de la lucha contra la corrupción se iba a dar. Y entonces decide formar esta institución que últimamente se ha estado tratando de buscar en el Congreso de la República para que se convierta en una secretaría permanente en el Ejecutivo. Pero empecemos por ahí, ¿verdad? Bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, Roberto, es un gusto. Y pues compartir bajo esa perspectiva didáctica, de explicar, de dar a conocer nuestro trabajo, qué hacemos, qué no hacemos, porque la ley no nos permite hacer. Creo que también es importante para irlo compartiendo, pero creo que un buen punto de inicio es justamente platicar de cómo se conforma la comisión.
es una comisión nacional contra la corrupción. Y aquí hay un primer mensaje muy importante. Había que adoptar un modelo de lucha contra la corrupción. Ese modelo, como todos, parte de un liderazgo. ¿Quién iba a asumir ese liderazgo en la lucha contra la corrupción? Y ahí el presidente pues fue enfático. Él es quien lidera la lucha contra la corrupción a través de un órgano colegiado, que ese órgano colegiado es el que se llama Comisión Nacional contra la Corrupción. Y que su integración resulta muy lógica, muy coherente, porque lo preside el presidente. Ese es el mensaje que yo traslado como un primer mensaje pues muy claro, pero lo acompañan entidades sumamente importantes para la lucha contra la corrupción. En ese órgano colegiado, donde está el presidente, lo acompaña, por ejemplo, el ministro de Finanzas Públicas, que justamente ha venido a este espacio. ¿Por qué el Ministerio de Finanzas Públicas debe de estar? Tema de transparencia presupuestaria, pero también, muy importante, ejerce una rectoría sobre las adquisiciones públicas. Entonces, por eso hay una silla en la Comisión Nacional contra la Corrupción de Minfin. Hay otro espacio que le corresponde al Ministerio de Gobernación, el ministro. Muchos temas que Gobernación aglutina, pero uno muy particular es de que toda la política de seguridad gira alrededor a la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas. Por primera vez, dentro de esa agenda, la cooptación institucional y la corrupción se considera una amenaza a la seguridad de la nación. Entonces, por eso, MINGOB tiene también un papel fundamental dentro del órgano colegiado. Lo acompaña también secretarios, el secretario general de la presidencia, como ese apoyo y acompañamiento jurídico que asiste al presidente, pero también, y aquí hay otra idea importante, también está CGPLAN. Vamos a ir platicando y me interesa mucho enfatizar en que el abordaje que hacemos es de largo plazo. Ese ha sido uno de los principales vicios de la lucha contra la corrupción en Guatemala, que cada cierto tiempo se renuevan autoridades y con eso se renueva el esfuerzo que se está haciendo en materia de transparencia. Entonces enfatizamos mucho el trabajo de largo plazo y no podemos hablar de largo plazo si no hay una planificación seria al respecto. Por eso CGPLAN está, todo el tema de inversión nacional, también eso justifica que esté CGPLAN. Y luego, para ir finalizando, ¿quiénes integran este órgano colegiado? Está la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico. Estamos convencidos que mientras más procesos sean digitales, mientras más procesos sean electrónicos, los espacios para la corrupción se cierran. Y luego está también la ONSEC, Oficina Nacional de Servicio Civil. Leemos en algunos textos, ubican el servicio civil como de las principales causas de la corrupción. Nosotros también lo estamos enfocando como las principales soluciones del combate a la corrupción, depurar el servicio civil, hacerlo meritocrático. Y en general, este grupo de funcionarios y funcionarias públicas, pues es los que se reúnen periódicamente. Yo los acompaño como director ejecutivo de la comisión para definir las políticas que estamos implementando dentro del Ejecutivo. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Muy bien. Julio, también hay otras personas que son como representantes de la sociedad civil o algo, digamos, que son que como un consejo o algo. Ajá. Justo, esa es la referencia más puntual que puedo hacer. Ya hablé de la institucionalidad pública, funcionarios públicos, servidores públicos tomando decisiones, pero, y ese es un rasgo muy particular de la lucha contra la corrupción en Guatemala, por primera vez está institucionalizado un espacio para la ciudadanía que lo hemos denominado consejeros delegados. Consejeros delegados es precisamente eso, un órgano de consejo, de asesoría que tenemos en la comisión, y muy importante, ellos no son servidores públicos, ellos no trabajan para la comisión, realizan su labor de manera ad honorem, no reciben salario, no reciben dieta. Realmente es una muestra muy expresa de civismo y de compromiso por la nación. Yo se los
reitero en cada reunión que tenemos, porque es un aporte muy valioso y reitero de forma ad honorem. Este cuerpo, que también es colegiado, tiene representación de muchos sectores. Está representada la academia dentro de este cuerpo colegiado, está representada la sociedad civil, está representado el sector empresarial fundamental y también pueblos indígenas. Ellos, cada sector, pues lleva a la mesa de discusión prioridades, observaciones. Para mí y el equipo sirve de un espacio también para rendición de cuentas, pero que en general, y yo lo platico con diversos integrantes del gabinete, creo que todos deberíamos de tener un órgano como consejeros delegados en donde escuchemos directamente a la ciudadanía sin que haya una relación de dependencia, ¿verdad? Es puramente acompañamiento en esta labor. Muy bien. ¿No lo hace muy burocrático, Julio? No. No, por el contrario, es una dinámica muy ágil. El hecho de que no sean funcionarios públicos hace que la dinámica también sea muy franca y hay que tener muy claro que la responsabilidad en la implementación de políticas, de la toma de decisiones, es de la institucionalidad pública y entender a los consejeros delegados con ese gran valor que tienen de llevar a la mesa la perspectiva ciudadana. Yo también lo digo, muchas veces podemos estar sentados en la oficina y creer que todo marcha perfectamente. Y no es cierto, ¿verdad? Entonces tener a este órgano de consultoría resulta fundamental. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Pues en pocas palabras, quien realmente preside, dirige y toma en sus manos la lucha contra la corrupción es el presidente de la República, Bernardo Arévalo. Y entonces tiene esta comisión, ministro de Finanzas, donde indiscutiblemente la lucha contra la corrupción tiene que ser dura y ahí es donde hay mucho campo que trabajar. Ministro de Gobernación, la gente estará pensando ahorita en los policías pidiendo mordidas y todo lo que... Eso es un ministerio enorme. Aquí hemos invitado al nuevo ministro, pero no hemos tenido suerte en que nos haya aceptado la invitación para ver, porque ahí sí, entre presidios, esto y lo otro, hay muchísimo que hacer. Estamos hablando de Segeplan, que es toda la planificación del país, la Secretaría de Planificación. Entre eso, el secretario general, que ya lo tuvimos aquí, platicando de su papel, de su función y de cómo lo están hostigando, porque para eso se trató también un poquito el tema. ¿Qué más dijimos? Está la GAE, la Comisión de Gobierno Abierto Electrónico. Sí, importante hoy en día. Si no estamos en todo lo electrónico, no estamos en nada. Claro. Y la ONSEC, que termina de conformar el órgano. La ONSEC merece un capítulo aparte. Yo quiero hablar de la ONSEC algún día. Yo toda la vida he soñado y no lo logré. Me engañaron, ¿verdad? Porque ya iba en tercera lectura una iniciativa de ley para reformarla profundamente. Yo creo que si el servidor público no entra por meritocracia y sus ascensos no son igual por tiempo de servicio y por formación, capacitación, o sea, por mérito, y no tiene un salario digno, no va a cambiar el servidor público. Pero algún día vamos a platicar más despacito con Ali, pero digamos... Yo desaparecería totalmente las plazas 022, las 029, todo lo que es contratos por servicio. El servidor público debería ser 100% presupuestado y hacer carrera. Estos que llegan un ratito ganando 3 veces más que el otro, ahí nacen las plazas fantasmas por las dispensas. En fin, es un tema bien profundo. Qué bueno que está la ONSEC ahí dentro de esta comisión, ¿verdad? Sí, y justo... Coincido en que necesita un capítulo, un podcast en específico, pero algunas pinceladas del tema de servicio civil está incorporada dentro de la Agenda Nacional de Modernización, precisamente para solventar estas dificultades que mencionabas. Estamos trabajando, y ahí sí está la comisión directamente involucrada, en la revisión normativa de servicio civil. Y ayer en un foro muy bien nos lo explicaba la exconstituyente Soberanis. En cuanto a normas hay diversos niveles, mucho depende del Congreso de la República, pero también hay mucho que como Ejecutivo podemos hacer a nivel reglamentario.
y justamente estamos en ese proceso de verificar qué del servicio civil se puede optimizar a través de reglamentos que igualmente están obsoletos y que hay oportunidades de mejora importantes, y también ayer lo mencionábamos, es parte de la agenda prioritaria de modernización, pero también de lucha contra la corrupción del siguiente año. Sí, algo que Catalina, nuestra amiga Catalina, ¿verdad? Socia, amiga, maestra, sí, y todo, hemos enfatizado mucho el 113 constitucional, ¿verdad? Que sirvió para no inscribir a muchos candidatos. Los constituyentes lo hemos dicho millones de veces. No hicimos ese artículo para cargos de elección popular, se hizo para servidores públicos. Especialmente ese es el artículo principal que la Oficina de Servicio Civil debería aplicar en cada placita, claro, en cada propuesta, en cada tema, ¿verdad? Y ese es un tema. Pero vamos a platicar más profundo ese, porque me interesa entre las reformas. En la agenda legislativa que vamos a hablar el año entrante, vamos a incluir servicio civil. Julio, yo he tenido la oportunidad de estudiar, sobre todo cuando estuvo Santiago Palomo ahí, cuál iba a ser el papel de la comisión. Y entonces yo incluso se lo decía a Santiago, hay que explicarle a la gente, porque la gente espera que sea una especie de policía. ¿A qué le está robando? Y entonces vamos a ir a un juzgado y emitir la orden de captura, y vamos a dar ejemplo de cómo nuestros funcionarios públicos no van a robar, no van a cometer actos de corrupción, porque nosotros los vamos a meter presos. Pero veo que tiene un componente muy grande en materia de formación y capacitación, sí, para ir metiendo en la cabeza de los funcionarios públicos todo el tema anticorrupción, además del tema de la denuncia ciudadana, la denuncia pública, que es otro tema importantísimo. Digamos, si lo tendrías que dividir en temas, ¿cuáles son esos temas en la comisión? Sí, la verdad es que ayuda mucho y es ahí donde retomo el punto, desmitificar el alcance de la comisión. Tiene un alcance muy importante, pero debemos de ser muy claros de qué puede hacer y qué no puede hacer. Dentro de esas áreas, quizá puntualizar, no todas, pero algunas importantes, hay un área muy relevante que está vinculado con lo normativo. Por primera vez hay una agenda legislativa anticorrupción presentada desde la Presidencia de la República. Se ha presentado iniciativas sobre protección de denunciantes, sobre beneficiarios finales, por ejemplo, que tan necesario es. Hay recientemente la iniciativa de una nueva ley antilavado, que tiene más de 20 años y nos encontramos muy cerca a entrar a una lista gris que sería fatal para Guatemala. Y también hay una iniciativa de ley, que justo lo comentabas, en donde los esfuerzos anticorrupción, lo que se propone es que adquieran permanencia a través de tener una entidad especializada y permanente como una Secretaría de Integridad Pública. Lo hemos dicho, lo hemos repetido, en los últimos 20 años, Roberto, han existido 8 comisiones que se crean, luego terminan, inicia otra, se finaliza, da paso a la siguiente, y esto lo que impide es abordar el fenómeno de la corrupción de manera seria, de manera que trascienda gobiernos, con medidas de largo plazo. No podemos combatir la corrupción con medidas cortoplacistas, esa sería la síntesis. Entonces estamos proponiendo una Secretaría de Integridad Pública que le dé, repito, permanencia a estos esfuerzos, que permita formar al personal, que se tecnifique, que se profesionalice. Eso estamos viendo desde lo legislativo. Desde lo reglamentario se han emitido acuerdos importantes. Empezamos con la emisión del Código de Ética, por ejemplo. Luego se emitió una norma sobre la implementación de sistemas de integridad en el Ejecutivo. Luego, importantísimo, que se encuentra suspendido provisionalmente, pero es un acuerdo sobre proveedores transparentes. Aquí el resumen es, todos saben por debida diligencia con quién contratan. El Estado de Guatemala no sabe al final con quién está contratando, a quién le está llegando el dinero público. Se había emitido el 9 de diciembre anterior un acuerdo gubernativo que exigía a quienes voluntariamente querían ser proveedores del Estado a que declararan sus beneficiarios finales. La implementación iba bien, el Ministerio de Finanzas demostró que podía recibir y administrar esa información de forma correcta. De forma voluntaria, más del 70% había reportado ya a sus beneficiarios.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente esa norma y en ese impasse nos encontramos. Todo esto es tema normativo. Hay otros temas que justamente los mencionabas. Desde la prevención de la corrupción estamos trabajando mucho en fortalecer las instituciones. Ya están, de hecho, creadas más de 65 oficinas de asuntos de probidad, que son una por cada dependencia del Ejecutivo, que es una unidad especializada, que día a día su trabajo es implementar disposiciones de transparencia, de prevención de la corrupción. Los siguientes pasos es que también verifiquen aspectos y gestión sobre conflictos de interés, por ejemplo. Lo que mencionabas, estamos capacitando desde el Ejecutivo ya más de 60,000 servidores públicos. Creamos una academia específica, Acadeti se llama, Academia de Ética e Integridad. Estamos trabajando con jóvenes. Este año tuvimos una experiencia sumamente valiosa. Al graduarnos de nivel medio, recordaremos, hacemos un seminario a nivel nacional. Cada instituto hace un seminario. Uno de los temas de este año fue la lucha contra la corrupción y el impacto negativo que tiene la corrupción. Entonces los jóvenes de todo el país reflexionaron, conocieron, discutieron sobre la corrupción. Son áreas muy importantes. Fundamental también, estamos trabajando mucho en territorio, Roberto. Por primera vez el abordaje que se está haciendo es un abordaje permanente. Logramos visitar este año a las 22 gobernaciones departamentales y poder tener representación de la CNC en cada una de las gobernaciones para empezar a sentar las bases de la lucha contra la corrupción también a nivel local y muchas otras áreas que podemos ir platicando. Pero dentro de esas áreas hay una función que la comisión no lleva a cabo, sino que son estas oficinas de probidad, que es la labor de detección y denuncia. Ajá. Esa es la parte que la gente quiere ver. Sí. Si yo veo a alguien cometiendo un acto de corrupción, alguien me pidió mordida por una plaza, por ejemplo, o que le dé la mitad del salario. Sí, y justo son ejemplos muy concretos y ahí trasladar a explicar y trasladarle a la población que desde el Ejecutivo se está trabajando ese tema con resultados concretos. En estos 2 años casi se han presentado más de 390 denuncias por casos de corrupción de alto impacto, de gobiernos anteriores. Yo creo que esto legitima mucho la lucha contra la corrupción, de funcionarios de la actual administración que estaban también interviniendo en ese tipo de actos de irregularidades. Aquí y lo comentábamos ayer, certeza en cuanto a que la corrupción se acabó. Es irresponsable decir que en 2 años, que en 4 años este fenómeno que está tan enraizado va a terminar. Eso no se puede decir. Ayer conocíamos casos de Singapur que son esfuerzos que se deben mantener en el tiempo para tener resultados sostenibles. Pero lo que sí podemos trasladar con total certeza, Roberto, es de que existe cero tolerancia a la corrupción, y al advertir irregularidades se documenta el caso por estas oficinas de probidad y se presentan las denuncias correspondientes, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo también en esta función? Habilitando canales de denuncia, seguros, canales de denuncia que se pueden tener acceso a la ciudadanía, físicos, electrónicos, que brindan un ambiente muy seguro, no solo para presentar la denuncia, sino con la certeza de que las oficinas de probidad hacen las verificaciones correspondientes, y al finalizar esa verificación, porque es un proceso que creo yo vale la pena mucho enfatizar, objetivo. No se trata de denunciar por denunciar, sino que esto deriva de la acreditación y la verificación de los hechos que se presentan, o la denuncia correspondiente. Hay temas que corresponden más a la Contraloría General de Cuentas, hay otro tipo de irregularidades que deben de tratarse a nivel de destituciones, por ejemplo, o lo que más nosotros le damos acompañamiento es de que la detección de casos de corrupción también nos ayuda a saber cómo sucede la corrupción, pero principalmente para poder implementar medidas y que no vuelvan a suceder. Esa labor preventiva creo que explica mucho del modelo. Que estamos hablando que la comisión tiene una
labor de formación, capacitación para ir metiendo en la cabeza de los funcionarios públicos y algún día de toda la ciudadanía esa lucha contra la corrupción que nos tiene que beneficiar a todos. O sea, lo que se pierde en plata producto de la corrupción es impresionante, ¿verdad? Sí. 2, este tema legislativo, que bueno, en mi caso es mi pasión, ¿verdad? El tema, leyes que hay que aprobar, la ley de lavado y la ley, reformas a la ley de servicio civil y otras más, para poder combatir la corrupción. Me encanta la de que se sepa realmente quién es el verdadero dueño de la empresa, claro. Que a eso se trata, quiénes son los beneficiarios finales, ¿verdad? O sea, al final a quién le llega la plata en una empresa, y eso es importante. Aparecen 15,000 caras, direcciones y todo, y el que está haciendo mucha plata con ser servidor público, no, ni siquiera sabemos quién es, ¿verdad? Estamos hablando de un tema de prevención, sí. Y a mí me encanta el tema de que hay que darle mucho énfasis al de la detección y denuncia. Ahí estamos. Sí, que es importante, esa labor de detección y denuncia le corresponde a cada ministerio y a cada secretaría a través de las 65 instancias de probidad que se han creado. Como ejecutivo tenemos clara la función del ejecutivo es brindar servicios públicos, ejecutar los programas, y si en esa ejecución se advierten irregularidades, entonces se documentan y se denuncian. Pero si es una función descentralizada, podemos categorizarlo, donde lo hace cada ministerio, cada secretaría, cada gobernación. Por eso hay que encontrar un método que sea muy secreto y de mucha protección, porque digamos, si yo denuncio a mi compañero, aquel chiste que al final se vuelve cierto, ¿verdad? El dibujante nuevo allá en el Ministerio de Comunicaciones se siente y saca un plano en un día y el que está al lado le dice, no la joda, aquí nos tardamos 3 días en cada plano, no nos venga a dejar ese mal precedente. ¿Quién denuncia esa diferencia? Después nadie le va a hablar, le hacen el feo, lo acusan de cualquier cosa para que lo despidan. Hay que encontrar la forma donde el que esté adentro pueda denunciar, ya que esa es la idea. Sí. ¿Y cómo hacemos para que el que esté afuera pueda denunciar, Julio? Sí, y que atiende las dos necesidades. Ajá. Se han habilitado canales de denuncia seguros de parte del organismo ejecutivo. A la fecha tenemos más de 170 canales habilitados en los diversos ministerios, secretarías, que si la persona quiere ir, denunciar, brindar su nombre, lo puede hacer. Sin embargo, estos canales de denuncia, que puede ser un formulario electrónico, puede ser ir y presentar la noticia de forma directa, también se puede hacer bajo ciertas garantías como la confidencialidad, ajá, el anonimato, para precisamente brindar esa seguridad. Pero aquí también ser muy claros, esas son medidas que administrativamente podemos tomar y que estamos implementando, pero eso no soslaya la necesidad de que sea una regulación mucho más robusta, mucho más completa a través de una ley, ¿verdad? Ajá. Es por eso, y en la comisión lo decimos y lo compartimos, la corrupción no es un problema de leyes, lo sé, lo tengo muy claro, no lo vamos a resolver emitiendo leyes, pero sí es necesario tener normas mínimas que nos permitan combatir la corrupción con herramientas modernas, novedosas, importantes, para hacerle frente a un fenómeno que cada día es más novedoso, cada día es más tecnificado, y nos encontramos en una disputa totalmente dispar si no se tienen las herramientas necesarias. Sí. Bueno, yo todavía tengo que platicar esto con mi director, pero yo sueño con cómo hacer un canal y yo quisiera meterme ahí de lleno como podcast para que la gente pueda denunciar y uno convertirse igual, ¿verdad? En, no sé, un querellante adhesivo o algo por el estilo, de poner la denuncia, pues la gente no se atreve. Y ahorita me preocupa 2 grandes temas. La gente ve la corrupción, hemos aprendido a verlo, así fue como metió las patas porque no supo decirlo Jimmy Morales, dijo, ay, en mi país todo es normal, la corrupción es normal, ¿verdad? Pero no es eso, la gente ve como algo normal y hasta te ofrecen. Miren, hágame tal campaña, ahí hay tanto para usted. Yo consigo una plaza y yo soy dispuesto a pagar lo que piden, cuéntenme cuánto piden, y lo ve como una forma normal de trabajar, y cuando es totalmente anormal, inmoral, y debería hacerse una lucha para eso. Y quisiera
en mis sueños y por supuesto vamos a hacer alianzas con la mayoría de amigas que están en esa lucha, ¿verdad? Digamos, con Mariana Rosmoser, con Carmen Ibarra, con todos, en esta parte que viene de las elecciones de segundo grado. Si aparece alguien en una comisión de postulación que me robó, sobre todo en el gremio, ¿verdad? Ese abogado a mí me cobró y nunca me llevó el juicio. Ese abogado a mí me cobró y se vendió a la otra parte. No presentó la querella a tiempo, no presentó, en fin, los papeles como tenía que presentarlos, o me pidió piso y nunca dio, me pidió mordida para el juez y de todos modos le di la mordida, nunca se la dio el juez se la robó. Que la gente se atreva a denunciarlo para que lo saquen inmediatamente del listado en las comisiones de postulación. ¿Cómo hacemos eso público? ¿Cómo ayudamos a esa lucha? Porque esa gente, Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Se nos pasaron las cortes, pero Tribunal Supremo Electoral, estamos hablando de Contralor General de Cuentas, estamos hablando de Corte de Constitucionalidad, estamos hablando del próximo fiscal. La gente tiene que aprender a denunciar, a quejarse, pero que tenga eco su denuncia, ¿verdad? En algún tema. Bueno, estoy hablando mucho, pero digamos hay dos personas, para muchos muy queridas y para otros muy criticadas, pero que trabajaban a base de ellos poner la denuncia. Y voy a decir nombres. Sandra Torres, por ejemplo. Sandra Torres iba en la carretera, lo cual me consta, y encontraba un problema en la carretera. Mire, aquí el tráfico no fluye porque están en ese puente, y llamaba inmediatamente al ministro de Comunicaciones y mi ministro, ¿ese puente qué? ¿Para cuándo está? Porque mire qué tráfico, eso, el otro. Ese ministro temblaba y el puente se arreglaba, pero en 2 días, ¿verdad? Y ese tema, la denuncia venía, o alguien se quejaba con ella y ella inmediatamente llevaba la queja al ministro, al secretario, a quien fuera, y la gente temblaba de miedo. Y otro era Álvaro Arzú. Álvaro Arzú trabajaba con un radio. Y si él pasaba hacia un bache, sobre un hoyo, o miraba que un semáforo estaba funcionando, en ese instante llamaba al encargado y pasaban minutos y el encargado en persona estaba viendo cómo se subía el semáforo para resolver el problema. Y no, digamos, si alguien se lo encontraba y le ponía la denuncia a él. O sea, ¿cómo crear esa cultura de denunciar y no ver la corrupción como algo normal o algo con lo que vamos a tener que vivir para siempre? Y entonces aprendemos hombre, no se vale, de verdad no se vale decir, eso así es, Lick, ¿qué le vamos a hacer a usted, verdad? Ese puente costó 5 millones, mucha, y el costo real es de 3, y la gente le dice a uno, pero por lo menos lo hicieron, tenemos 20 años de estar esperando el puente, ¿qué me importa cuánto se robaron? Al fin tenemos el puente. Sí. Me quedo con ese tema, ¿cómo hacer para cambiar la forma de pensar de la gente? ¿Verdad? Sí, que aquí justo, sí, se recoge parte del enfoque de la comisión, que esto es un cambio de largo plazo, es un trabajo donde debemos de cambiar esa normalización de la corrupción, tanto a lo externo como a lo interno, porque te comparto algunos temas que han ido surgiendo. Cuando empezaba la administración, ministros decían, cada gaveta que yo abro es un expediente de la corrupción. Por eso hay un tablero en la comisión que se llama tablero de los expedientes de la corrupción, en donde se sistematizan las denuncias que se ha ido presentando. Pero voy a la generalización y a lo sistemático que la corrupción era dentro de la administración pública. No era una excepción, sino que era el sistema en sí, como funcionaba, eso a lo interno, donde funcionarios no solo lo creían normal, sino que algunos espacios solo bajo criterios de corrupción podían funcionar. Entonces, al quitar esa línea de actuación, se generaba una parálisis de que no se podía, no se sabía cómo agotar los procesos sin corrupción. Luego, todo esto es dentro de la administración pública. Fuera, el presidente lo comentaba ayer, estamos decididos a terminar con esa idea de que es normal la corrupción en Guatemala, que es normal la corrupción en la ejecución de los diversos programas, y estamos conscientes que hay acciones inmediatas como lo que te platicaba de los 60,000 servidores públicos que han sido capacitados. Hay más de 400 campañas que en las diversas instituciones se han realizado de sensibilización, pero creemos realmente que es un trabajo de largo plazo en donde la ciudadanía es fundamental. Ya hablamos algunas cosas, que hay consejeros delegados involucrados con una perspectiva constructiva. Ya platicamos que jóvenes de todo el país en el seminario
participaron analizando sobre los efectos de la corrupción, y pudiera agregar que, por ejemplo, y este es un tema importante porque sé que también ha resultado ser coyuntural, pero hay un tema de fondo, que es acompañar la ejecución de la obra y principalmente los fondos de los consejos de desarrollo. Que ese es un tema... Mi tema preferido. Es un tema... Yo lo he dicho. Eso es el legado que puede dejar ese presidente y ese gobierno, o la peor tumba que pudo haber cavado, ¿verdad? Claro. No solo la ejecución del situado constitucional, lo que dejamos los constituyentes para los alcaldes, sino que ahora estos extraordinarios, que son un montón de plata. Ya empezamos bien, se hizo público, no se hizo bajo la mesa, no se hizo un secreto, se sabe a qué diputado se le dio y en qué municipalidad lo puso el diputado. Pero si se fiscaliza la ejecución de la obra, que es lo que me estás diciendo, sí. Si la obra la gente la ve ahí, pobre Víctor Hugo, tiene más de 25,000 proyectos en ejecución, sí. Y saber a cuántos va a llegar. La gente va a estar contenta y vamos a cumplir un sueño de los constituyentes, que es la descentralización. Nosotros de haber sabido le damos más plata en el situado constitucional a los alcaldes, aunque nosotros no habíamos permitido la reelección de los alcaldes, pero es otro tema de lo que también vamos a hablar. Pero ahí hay un ejemplo de cómo el combate a la ejecución, en esa supervisión de la obra, puede realmente dejar un legado importante, una obra importante y algo bueno para la historia. Sí, de eso platicarte, Roberto, algunos temas que se están abordando. Ajá. El primero, ya muy bien lo comentabas, el presidente giró la instrucción de abrir toda la información de transparencia que hubiera al respecto. Ahora encontramos en los portales de Segeplan, de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, del Ministerio de Finanzas Públicas, la información al grado de precisión que comentabas. Cualquier ciudadano puede saber qué proyecto, con cuánto dinero y bajo qué alcaldía debe de realizarse, porque aquí hay una observación importante: esos fondos no los ejecuta el organismo ejecutivo, los ejecuta al final las municipalidades, ¿verdad? Entonces, desde el ejecutivo lo que se podía hacer, se está haciendo, es, en primer lugar, habilitar los datos, acercarlos de manera sencilla a la población. Esa es una fase que ya hemos llevado a cabo. Otra parte importantísima, que es a lo cual me estaba orientando, es de que se habilitaron también ejercicios de auditoría social. Sabemos que el más interesado en que se construya la escuela es el papá, es la mamá que va a llevar a su hijo a esa escuela. Hay ejercicios de auditoría social importantísimos. Justo esta semana, Ojo con mi Pisto, con el Consejo Nacional Empresarial, nos mostraron un trabajo conjunto que se hizo. Ajá. Es trabajo de sociedad civil, de sector empresarial, con periodismo de investigación, en donde se analizaron de forma estratégica 40 obras que están en 40 municipios, y ahí se advertían ya algunos hallazgos que deben de servir a efecto de mejorar todo este proceso, ¿verdad? Bueno, también el tema de todo el sistema de consejos de desarrollo, el secretario Víctor Hugo nos ha comentado las mejoras que ha hecho desde el convenio que se firma, que dejaba totalmente desprotegido al Estado, ahora ya no es así, hasta cómo encontró, que no es casualidad, de debilitada el área de supervisión de la SEP, por supuesto, cómo lo ha fortalecido, y todo esto también que estamos haciendo como ejecutivo debe complementarse por un trabajo que Contraloría General de Cuentas, en esa labor de fiscalización, pues también está realizando. Ahí hay dos temas importantes. Contraloría General, que no quiero, ya van a cambiar al Contralor, ¿verdad? Pero digamos, ojalá quien sea nuevo Contralor de verdad haga una buena alianza con esta comisión, porque ahí está el secreto, ¿verdad? Sí. Pero ahí empieza la corrupción con los contadores y auditores que pasan sentados en la municipalidad o donde sea. Tienen mejores oficinas que el alcalde para que estén cómodos y no molesten. Esa lucha en tema. Pero no se vale que no te haga esa pregunta, con lo mucho que yo quiero a doña Consuelo Porras y cómo la hemos tratado en este podcast. 300... ¿Cuántas denuncias? Alrededor de 390. ¿Ha hecho algo el Ministerio Público esas denuncias? ¿Hay alguien detenido, procesado? Digamos, la recibe el Ministerio Público. El primer tema es investiga y presenta
la querella, digamos, como Ministerio Público, que es lo que le corresponde. Y después le da seguimiento y ojalá estuvieran presos. ¿Qué ha hecho doña Consuelo? El Ministerio Público en general, porque usamos el nombre de ella, pero ahí está, eso es un nido ¿de qué? De codornices, no, ¿verdad? Y recientemente se pierden las denuncias, no caminan las que convienen, o sea, ojalá alguien del Ministerio Público me acepte venir a hablar aquí del Ministerio Público para irles demostrando cómo las cosas que deben caminar no caminan y las que no deberían de caminar caminan en 2 días, ¿verdad? En fin, pero... Sí. Bueno, hay varias anotaciones. Efectivamente, como ejecutivo, Ajá. lo que nos corresponde a través de las oficinas de probidad es presentar la denuncia. Una vez presentada la denuncia, pues ya corresponde al Ministerio Público agotar las acciones que consideren necesarias. Datos que puedo trasladar, que nos han trasladado las oficinas de probidad, es de que alrededor del 22% ha sido desestimado y otros, pues el avance no es tan ágil como se quisiera, y hay casos que también hay que comentarlo, que han avanzado y que hay sentencias, por ejemplo, en caso de sustracción de medicamentos que se ha dado en hospitales, son casos muy puntuales en donde ha avanzado para la deducción de responsabilidades, en donde, y aquí creo que hay un tema aún más importante, sí se necesita articular esfuerzos. Ya mencionamos Contraloría General de Cuentas, ahorita hablamos del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, que ha ejercido un muy buen papel también en labor anticorrupción, Superintendencia de Bancos, debemos de estar todos... También este año viene nuevo. Correcto, y una perspectiva muy interesante que ya hemos empezado a platicar, es la relación que se tiene desde el abordaje anticorrupción con la Superintendencia de Competencia. Hay muchos temas que podemos trabajar en conjunto, que hemos empezado a hablar. Uno muy concreto, hay una colusión muy marcada en cuanto a la contratación pública. Ese es un tema de corrupción, también es un tema de falta de competencia. Entonces, un nuevo actor que se incorpora y que creo que podemos tener muy buenos resultados trabajando juntos, ¿verdad? Sí, digamos, lo importante es lo que viene. Tribunal Supremo Electoral, este tribunal fue víctima del Ministerio Público de venganzas. Ahí están 4 magistrados que ni siquiera se les llegó a abrir el proceso. Menos mal que ahora lo dejaron regresar a cumplir con su trabajo. Ahorita que va a venir la transición, importante que Aguilera haya agarrado el mando y se haya podido la transición. Pero digamos, ahí la corrupción, no estoy hablando de este tribunal en sí, estamos hablando de cómo parte de la corrupción por años, y esas acusaciones que hay que aclarar, que los empleados de abajo que venden las firmas, que te entrampan no sé qué, que hacen X o Y movida para que no inscriban un candidato, para que inscriban el otro, para que te cierren una institución, digamos, ahí hay mucho que hablar como para hacer una buena alianza con ellos desde ya, más lo que viene. Estamos hablando de Corte Constitucional, ni hablar en el tema de Corte Constitucional, ahí para todo, en la Corte Constitucional viene a parar todo. Estamos hablando del Contralor General de Cuentas, ya ahorita hablamos de eso, del nuevo presidente del Banco de Guatemala, que también es algo que viene en estos momentos. Tiene que ver con esa corrupción horrorosa que hay en la Universidad de San Carlos y con el pretexto que es autónoma, entonces no se ha podido ni siquiera investigar, auditar, terrible todo lo que hay ahí. Pero vemos que 22% de las denuncias se han desestimado, un porcentaje muy alto ahí van lentos, ¿verdad? Se abren los procesos pero no caminan, ¿verdad? Y otros, o sea, no, hombre, urgente el tema de qué Ministerio Público vamos a elegir, ¿verdad? Sí. Es que eso es increíble. Uno debería tenerle miedo al Ministerio Público, no por lo que le tenemos miedo ahorita, que es que nos lleve presos porque lo criticamos, no, deberían de tenerle miedo porque decir, si me agarran a mí robando en medicamentos, por ejemplo, han dado sentencias, claro, pero son menores de 5 años, salen libres o les ponen una multa, que devuelvan la plata a los que han cobrado más, o sea, realmente ridículas las sentencias, ¿verdad?
Sí, y yo creo que aquí el punto más relevante viendo a futuro es la alta expectativa que se tiene de renovación de autoridades. Platicar que como ejecutivo estamos trabajando para estar listos en ese relacionamiento interinstitucional, no solo con Ministerio Público, sino con todas las demás entidades, porque, y lo han dicho indicadores internacionales, que creo que es un punto que también me gustaría platicar. Guatemala como país ha empezado a mejorar en cuanto a calificaciones de los índices anticorrupción. Ajá. Destacan el compromiso del presidente Arévalo, el liderazgo del organismo ejecutivo en esta lucha, pero también hacen la observación de que se requiere una actuación conjunta interinstitucional, ¿verdad? Entonces, creo que estamos en un momento muy próximo a un periodo complejo de renovación de autoridades, que como el presidente Arévalo lo ha instruido, nuestro deber es estar listos para reorientar y actuar de la forma que corresponda. Estos 2 primeros años nos han servido muchísimo para sentar las bases de la lucha contra la corrupción, teniendo muy claro qué es lo que sí nos corresponde como organismo ejecutivo y qué es lo que excede nuestras atribuciones, y eso respetar la separación de poderes y las competencias de cada y trabajar en un entidad. proceso que el problema es siempre, ¿verdad? Ojalá que el gobierno que venga no venga y cierre si no se pasa la ley, pues es importante Sí. dejarla institucionalizada. Lo mismo pasaba en otros temas como el tema de la mujer, que hicimos tanto y hay en todas las municipalidades, en todos los ministerios. Bueno, realmente la lucha ha sido por un ministerio para que sea permanente, fijo y se desburocratice ese tema. Ojalá la lucha, porque si es una lucha de largo plazo, ¿verdad? Porque hay formación, hay capacitación, hay concientización, hay procesos que abrir, responsabilidad de cada ministerio, una denuncia que hay que trabajar, leyes que aprobar todavía. Eso no se da en 4 años, va a ser de largo plazo, ¿verdad? Yo cuando Santiago Palomo, a quien pues sueno viejo, pero conozco desde muy pequeño, vino a eso, lo vi con mucha ilusión. Santiago se fue después a comunicación, ahora se va de embajador al Vaticano, ¿verdad? ¿Vos venís de ese equipo de Santiago Palomo o por aparte? Sí, yo estuve con Santiago en el inicio también de la comisión, y luego justo en el cambio el presidente me platica sobre la posibilidad de asumir la dirección de la Comisión Nacional contra la Corrupción, y es ahí en donde se continúa el trabajo. Yo recuerdo mis primeras intervenciones, a mí me interesaba mucho trasladar de que era un cambio, pero que significaba continuidad, porque desde la definición del modelo hemos estado involucrados un equipo, eso también lo digo en cada oportunidad. El presidente lidera el esfuerzo, luego traslada esa responsabilidad en un equipo que lo acompaña, pero también hay un equipo técnico muy comprometido dentro de la Comisión Nacional contra la Corrupción, que se encarga de toda esta labor que hemos ido platicando en estos minutos, y que no solo trabaja con entrega, sino con pasión, porque sabemos que estamos en un momento histórico. Nos lo dicen, principalmente fuera del país, se ve a Guatemala como un faro, incluso a nivel regional, no solo de compromiso democrático, sino de lucha contra la corrupción, y sabemos que este momento ojalá tenga continuidad, pero si no, estamos ante un periodo de mucha excepcionalidad que tenemos que aprovechar en sentar bases. En sentar bases, que es el tema y que la población tiene que entender cuesta, porque la gente quiere ver resultados ya, mañana quiere ver a todo el mundo preso, y el Consejo los saca libres, o no los mete nunca. Que en el tema de dar resultados rápido, porque yo soy fiel creyente del proceso de largo plazo de lucha contra la corrupción, pero hay impactos inmediatos de lo que estamos haciendo, de nuevo, bajo el liderazgo de cada autoridad, y el presidente lo ha instruido. La lucha contra la corrupción y lo que estamos haciendo tiene que traducirse en la prestación de servicios públicos eficientes. Y de calidad. Y lo hemos visto ya en acciones concretas, que se está cumpliendo no solo más y mejor que antes, sino con transparencia. Creo que algo muy conocido fue el tema de los remozamientos. No solo se han remozado más escuelas que todo el gobierno anterior, sino que ahora hay un portal de transparencia y de rendición de cuentas, donde uno puede entrar y ve cómo estaba la escuela antes, cómo está ahora y cuánto se gastó. Está, por ejemplo, el tema de
de los hospitales y los nuevos que se están construyendo, el tema del registro social de hogares, que ahora rige todo el tema de los programas sociales. Es decir, para puntualizar la idea, es un trabajo de largo plazo, en eso estamos orientando los esfuerzos, pero también se empieza a ver en cada servicio público que ahora se brinda no solo mejor, reitero, que antes, sino con normas de transparencia también muy evidentes, ¿verdad? Bueno, Santiago queda totalmente fuera de embajador, no creo que le dé tiempo a estar llamando ni metiéndose en esos temas. Esta división que se dio, que pues no es ninguna bola, ¿verdad? El tema es real. Un grupo de diputados se sale del partido, empieza el trámite para hacer un nuevo partido que es Raíces. Ya quedó aquí claro, yo tuve aquí a Samuel varias veces, que ha aceptado venir a invitarnos, digamos, aunque ideológicamente sean parecidos o iguales, si quieren seguir apoyando al presidente, es un partido, un movimiento totalmente nuevo que en su momento tendrá su propio candidato a la presidencia, sus alcaldes, sus diputados. Esta desunión o esta separación, digamos, de temas da problemas en el tema. No se sienten los de Raíces perseguidos porque como nos dejaron y ahora son otra cosa, los vamos a perseguir a sus funcionarios. Bueno, la gente tiene la duda, yo siempre aclaro, se fueron, ya estuvo, o sea, eso es típico, se fueron antes de tiempo de que sucede en otros partidos, pero todos se van. Yo me fui en su momento a hacer un movimiento nuevo, diferente. No me pareció lo que estaba pasando aquí o no lo vi como una buena oportunidad. Hay que reconocerlo, hay que aceptarlo y hay que separar los temas, ¿verdad? Sí, bueno, desde lo que me corresponde y que es agenda legislativa anticorrupción, sí ser muy claro, Roberto, tanto Raíces, como comentabas, como Semilla, el liderazgo de José Carlos Sanabria, de Samuel Pérez, totalmente coincidente en el apoyo a este esfuerzo, al presentar las iniciativas, al irlas conociendo dentro del proceso legislativo, el apoyo de todos los electos por el partido Semilla ha sido total hacia el trabajo de la comisión. Ojalá que los ministros o ministras, porque tenemos que aceptar que hay ministros que son Raíces, pues, y lo han aceptado, no es problema, al contrario, y ya están haciendo bien su trabajo. No se sientan en su momento acosados cuando empiece a funcionar esto. Yo tengo mucha fe en que funcione y que de veras se vayan presos funcionarios del gobierno actual, porque ya vimos que mientras no se cambie fiscal, doña Consuelo no va a meter a nadie de los gobiernos anteriores, ¿verdad? Julio, muchísimas gracias, de verdad. Un mensaje ahí de ánimo a la población para que fiscalice, denuncie, claro, y para que comprenda lo importante que es creando bases en el mediano y largo plazo para que la lucha contra la corrupción se convierta en algo que la gente de veras se aprenda a decir: no se vale, alcalde, se está robando el pisto, ¿verdad? No se vale, señor diputado, que me pida la mitad de la plaza, no se vale nada de lo que usted está haciendo. Yo lo voy a contar y lo voy a denunciar. Claro, no, pues agradecer el espacio, a la audiencia, a la población, pues realmente ser muy claro y trasladarle la certeza que hay un gobierno comprometido en el combate a la corrupción. Tenemos un presidente, Roberto, que ha fijado en la lucha contra la corrupción la prioridad de su gobierno, y que estamos muy conscientes que falta mucho, sí, pero realmente la diferencia ahora es manifiesta. Ahora tenemos una ruta clara, tenemos voluntad y tenemos resultados palpables, concretos, y aquí la invitación es acompañarnos en este trabajo, reitero, un trabajo de largo plazo, pero que en algún momento había que empezar, y había que empezarlo bien, serios, coherentes, responsables, y eso ya se ha hecho. No lo podemos terminar solos, es fundamental el acompañamiento de la ciudadanía, tanto en la fiscalización, en la denuncia, importante, pero también en el aporte, en sumarse a las iniciativas. Estamos trabajando con niños, jóvenes, adultos, sectores en específico. En la lucha contra la corrupción realmente hay espacio para todos, y a todos nos favorece un país más transparente, porque lo hace más competitivo, eso nos han dicho las calificadoras de riesgo, lo hace más incluyente y lo hace más eficiente para beneficio de toda la población. Muy bien, pues ya oyeron ustedes, ¿verdad? Primero, no se vale que usted no le entre a esta lucha contra la corrupción y no se queje, ¿verdad? No se vale, de verdad. Y como siempre hemos dicho nosotros, ¿verdad?
Yo le estoy copiando esto a Catalina Soberani y lo haciendo propio, que nos duela. Realmente que nos duela ver la pobreza, esa falta de medicamentos, todos esos temas que están ahí, la situación del país nos tiene que doler, ¿verdad? No se vale que no nos duela y ya es hora que participemos, en serio ya es hora que participemos porque si no, no avanzamos, y eso es lo que decimos en nuestra asociación Caminemos, ¿verdad? Participa, caminemos, participa o no avanzamos. Si usted se sintió ofendido o ofendida, ya sabe, una tacita de café, todo lo arregla. Invitados a que platiquemos, a que tengamos una charla como debe ser, una bonita presentación sobre los temas que la población quiere saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Gracias, nos vemos, hasta el próximo capítulo.